¿Qué tal, familia? Dios les bendiga muchísimo. Qué gusto poderte saludar una vez más. Bienvenido a nuestra escuela sabática. Estamos comenzando una semana de estudio y créeme, el tema que abordaremos durante toda esta semana es uno de los más necesarios para la iglesia de nuestros días. Ahora, antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Deja tu me gusta, deja tu comentario y comparte este estudio con alguien más para que se esparza por medio de la tecnología el mensaje de Dios. Quizá Dios utilice este mensaje para sanar alguna relación, restaurar alguna familia o traer paz para alguna iglesia. Esta semana estaremos estudiando la lección número 3 titulada Unidad en Cristo, correspondiente al sábado 11 de julio del año 2026, y quiero comenzar con una oración. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por esta lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que descienda tu Espíritu Santo hasta nosotros, ilumínanos, guíanos hacia lo que tú quieres que aprendamos y bendice a las personas que me están mirando en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué destruye más rápido una iglesia? ¿La persecución desde afuera o la falta de recursos? ¿La oposición del mundo? Bueno, curiosamente, la Biblia muestra que muchas iglesias no fueron destruidas ni por enemigos externos, ni por situaciones externas, sino por conflictos internos. El enemigo sabe que una iglesia unida es prácticamente imparable. Por eso, si no puede sacar a Cristo de la iglesia, intentará sacar la unidad de la iglesia. Y precisamente eso fue lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Acompáñame en la primera lectura para que veas lo que dice la lección de esta semana. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos de diferentes tamaños, desde los lobos hasta los delfines e incluso las hormigas. Estas criaturas permanecen juntas. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 y 150 individuos. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancés luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así. Es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos. Lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, a menudo en torno a algún líder carismático. Qué interesante manera, diría yo, tiene el autor de comenzar la lección de escuela sabática. Fíjate que habla de lobos, habla de delfines, habla de hormigas, de chimpancés. Todos viven en comunidad, pero también experimentan conflictos. Y eso nos recuerda una verdad bien profunda, y es que vivir juntos no significa necesariamente vivir unidos. Puedes compartir el mismo techo y estar completamente separados. Puedes permanecer o pertenecer a la misma iglesia y estar a kilómetros de distancia emocionalmente de esa iglesia o de otra persona. Puedes cantar el mismo himno y sin embargo tener el corazón dividido. Amigos, desde el principio Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad, en sociedad. Ahí vemos en Génesis cómo encontramos aquella famosa expresión de Dios mismo que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque fuimos creados para relacionarnos. Pero el pecado, después de que entró a esta tierra, dañó precisamente eso. La primera consecuencia incluso del pecado no fue solamente la muerte, fue la ruptura total de las relaciones entre humanos. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y si hubiesen existido más animales en ese problema, la serpiente hubiese culpado a la jirafa, y así, pues, no acaba. Después viene Caín mata a Abel, la torre de Babel se divide en lenguas, y desde entonces la historia humana ha sido una historia de divisiones, de luchas por el poder, de conflictos entre sociedades. Y hay un dato interesante. Los antropólogos dicen que los seres humanos somos probablemente la especie con mayor capacidad de cooperar, o mayor capacidad para cooperar, pero también con la mayor capacidad para dividirnos. Mira qué interesante. Somos la especie con mayor capacidad para cooperar, al mismo tiempo que somos la especie con mayor capacidad para dividirnos. Y te lo demuestro. Creamos familias, pero también nos divorciamos.
Creamos naciones, pero también guerras. Creamos iglesias, pero también denominaciones y conflictos entre nosotros. Estamos divididos entre denominaciones, pero no solamente divididos entre doctrinas, no, emocionalmente estamos divididos completamente. Vemos a un hermano de otra denominación no como hermano en Cristo, sino como un opositor a la nuestra. Y eso demuestra que el problema nunca ha sido la organización religiosa. El problema siempre ha sido el mismo, el corazón humano. Jeremías tenía razón cuando escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y hay algo que quizás muchos no saben. En el mundo griego existían escuelas filosóficas muy famosas. Estaban los seguidores de Platón, los seguidores de Aristóteles, estaban los estoicos, los epicúreos, y cada grupo de estos defendía apasionadamente a su maestro. Era como decir: no, yo sigo a tal filósofo. Entonces, cuando el evangelio llega a Corinto, algunos creyentes trajeron esa misma mentalidad a la iglesia. Simplemente cambiaron los nombres. En lugar de Platón, pues decían Pablo. En lugar de Aristóteles, pues ahora es Apolos. En lugar de otro filósofo X, decían Pedro. Pero seguían viviendo con la misma actitud, y eso era exactamente lo que Pablo estaba corrigiendo o intentaba corregir. Ahora el autor hace una pregunta. Aquí la veo muy directa, y creo que vale la pena detenernos en ella. Vamos a leer la pregunta para que veas qué interesante pregunta. ¿Alguna vez has visto eso en tu iglesia? Si es así, entonces tienes una idea del problema al que se enfrentó Pablo en Corinto. Esta semana veremos 1 Corintios 1 al 4, donde el apóstol Pablo aborda el problema de las disputas en la iglesia y cómo superarlas, concretamente por medio de la unidad en Cristo. Esto es una pregunta incómoda. ¿Has visto eso en tu iglesia? Es una pregunta incómoda, porque todos de una forma u otra hemos visto algo parecido. Todos. Personas que dejan de hablarse. Grupos, la iglesia dividida en grupos, competencias, comparaciones, preferencias personales convertidas en asuntos espirituales. ¿Cómo imponemos nuestra preferencia como si fuera un asunto doctrinal y lo envolvemos con una cantidad de capas de textos bíblicos para apoyar lo que yo creo? Lo interesante es que Pablo no escribe esta carta porque la iglesia estuviera llena de incrédulos. No, todo lo contrario. Era una iglesia llena de dones espirituales. Él mismo lo dice. En el capítulo 1 él dice que no le falta ningún don. ¿Te imaginas una iglesia que no le falte don? Sin embargo, tenía dones, pero le faltaba unidad. Y eso nos enseña una gran lección en esta semana. Los dones del Espíritu nunca sustituyen el fruto del Espíritu. Una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es el fruto del Espíritu Santo. Una iglesia puede cantar muy bien, puede predicar muy bien, puede tener excelentes programas, hacer campañas evangelísticas y ganar a muchos, y aún así estar enferma espiritualmente si no existe amor. Puede tener dones de sanidad, puede tener dones de servicio, y si no está unida se va a fraccionar. Existe aquí en la lección un detalle hermoso en el versículo para memorizar hoy, que quiero que lo leas conmigo. Dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que, fíjate que lo subrayé acá, y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. ¡Bum! Esto es una bomba. Dice que no haya divisiones entre ustedes. La palabra griega que usa aquí Pablo es chisma. Mira eso, chisma. De donde proviene la palabra cisma. ¿Okay? Originalmente describía una tela que había sido rasgada, rota. Por eso, imagina una túnica hermosa, ¿no? Una túnica linda, hermosa, nueva de paquete, nueva. Por fuera parece completa, pero de repente aparece un pequeño desgarro por aquí. Al principio parece insignificante, pero si nadie la arregla, cada día ese desgarro se hace más grande cuando se lava, cuando se usa. Y así ocurre con las iglesias, igualito.
Muchas veces comienzan por cosas muy pequeñas, muy insignificantes. Una palabra mal entendida, un saludo que alguien no respondió, una decisión administrativa que no fue tan popular, un cambio específico, una crítica solapada, un comentario X, y poco a poco el tejido comienza a romperse. Satanás rara vez destruye una iglesia de un solo golpe. Aprende eso. Satanás raramente destruye una iglesia de un solo golpe. No, normalmente rompe hilo por hilo. Y Elena de White escribió algo bien profundo. Ella dice que la armonía y la unidad del pueblo de Dios constituyen uno de los argumentos más poderosos a favor del evangelio. O sea, la gente no solamente escucha nuestros sermones, la gente observa cómo nos tratamos entre nosotros. El mismo Jesús lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por los otros. Fíjate que no dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, porque se conocen todas las doctrinas. No dijo porque tienen el templo más bonito de toda la cuadra. Ni siquiera dijo porque cantan mejor. No, él dijo porque se aman. Porque se aman. Lastimosamente hemos caído en el vacío espiritual de querernos identificar del mundo o de las personas que no tienen nuestra misma fe porque no usamos prendas, porque nos vestimos de tal manera, porque no comemos ciertos alimentos, porque no comemos ciertos animales, porque guardamos el sábado. Cuando el deseo de Jesús es que nada de eso sea nuestro distintivo. El distintivo que Jesús desea es el amor. El amor. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen. ¿Y dónde está el amor? Ese amor que decimos sentir unos a otros. ¿Realmente ves a la persona que le dices, hermano, lo ves como tu hermano de verdad? ¿De verdad lo ves como tu hermano? Quisiera seguir haciendo una aplicación personal con respecto a la unidad. La unidad no significa que todos pensemos exactamente igual. Pedro era impulsivo. Juan era más contemplativo. Mateo era cobrador de impuestos. Era negociante. Simón había pertenecido a un movimiento revolucionario. Era un rebelde. Tomás necesitaba evidencias. Era más escéptico Tomás tal vez. Todos eran distintos, cada uno tenía una característica diferente, pero todos tenían el mismo centro. Y el mismo centro era ¿quién? Cristo. Ese es el secreto. La unidad cristiana nunca nace porque todos seamos iguales. Una cosa es unidad y otra muy diferente es uniformidad. La unidad cristiana nace porque todos caminamos hacia el mismo Salvador. Por diferentes rumbos, pero vamos hacia el mismo Salvador. Cada cual camina como mejor le parezca, de la mejor manera. Cada cual, este tiene su estilo de caminar, aquel tiene el otro, pero vamos todos juntos hacia el mismo Salvador. Quizás hoy el Espíritu Santo nos está diciendo por medio de esta lección y por medio de la Biblia y por medio de este estudio, nos está haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Estoy construyendo unidad o estoy alimentando divisiones? Piensa en tu actitud, sé humilde y piensa, yo con mi actitud, ¿estoy uniendo la iglesia o estoy creando pandillas? Porque cada comentario, cada crítica, cada rumor con alguien, cada palabra que le compartes a alguien puede acercar a alguien a Cristo o puede alejarlo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente vino a reconciliarnos con Dios, también vino a reconciliarnos unos con otros. La cruz tiene un madero vertical que apunta hacia el cielo, ¿verdad? Pero también tiene un madero horizontal que apunta a la humanidad. No podemos amar al Dios que no vemos mientras despreciamos al hermano que sí vemos. Hermanos míos, que esta semana podamos mirar menos las diferencias y más a Cristo. Que esta semana podamos decir, bueno, voy a hacer este comentario estando Cristo aquí. ¿Sería capaz de hablar esto con Cristo aquí? Entonces lo hago. Porque mientras nuestros ojos estén puestos en hombres, siempre vamos a encontrar motivos para dividirnos. Pero cuando nuestros ojos permanecen en Jesús, descubrimos
que hay algo infinitamente más grande que nuestras diferencias, y es la gracia que nos salvó a todos por igual, porque todos somos iguales. Déjame orar por ti. Santo Rey, pido bendición para mis amados hermanos que están viendo esta programación. Este repaso de la lección de hoy, que está fenomenal. Hay muchas iglesias cayéndose a pedazos precisamente porque queremos imponer nuestro criterio. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a tu pueblo, con unidad sobre todo, que descienda tu Espíritu Santo y monte campamento en cada lugar donde se alza tu nombre, Dios. Bendice a esta persona que me está mirando en este momento. Si está pasando por una situación difícil, si está recibiendo críticas, si está recibiendo ataques por llevar adelante tu palabra, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el barrio, donde sea, o si él forma parte de una situación de crítica, o si está involucrado en algún chisme, alguna situación de división en la iglesia, pon tu mano santa y dale luz con este estudio y sácalo, Dios mío, de esa situación y permite que se consagre hacia ti. Permite que esta semana sea una semana en la que al terminar podamos decir, wow, cada día me acerqué más a Cristo con esta lección. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios te bendiga. Te espero en nuestro próximo estudio de la Escuela Sabática mañana, donde seguiremos descubriendo cómo Pablo nos enseña que la verdadera unidad no se construye alrededor de personas, sino alrededor de Cristo como centro. Muchas bendiciones.